Hay un capítulo oculto en los libros de historia, un imperio que sacudió las estructuras humanas de tal manera que las legiones nunca se recuperaron por completo. Hoy vas a conocer el lado menos contado de la historia romana y entender por qué este enemigo sigue intrigando a los historiadores. Ya suscríbete al canal para no perderte nada. La fuerza de Roma siempre ha sido exaltada a lo largo de los siglos, pero pocas personas imaginan que hubo un imperio capaz de desafiar el poder romano y dejar huellas profundas en la historia. Estamos hablando de los partos, una civilización a menudo olvidada, pero que transformó el panorama político y militar en el Medio Oriente, derrotando al ejército romano en más de una ocasión. El fascinante poder de Roma es innegable, pero saber que había otro imperio tan resistente y estratégico despierta una nueva comprensión de lo que llamamos invencibilidad. Este conocimiento revela que ni siquiera las grandes legiones romanas estaban inmunes a fracasos, y muestra cómo los partos, herederos del antiguo imperio aqueménida, controlaron rutas comerciales cruciales y construyeron una reputación de guerreros temidos. A partir de ahora, descubrirás cómo surgió este imperio, cuáles fueron sus principales batallas y de qué manera desafió la expansión de Roma durante siglos. Este viaje aclarará muchos puntos poco mencionados en las narrativas tradicionales sobre las guerras romanas, brindando una experiencia histórica envolvente y llena de aprendizajes. El Imperio Parto, en esencia, se veía como un legítimo sucesor del gran imperio aqueménida, manteniendo vivas tradiciones y valores que databan desde los tiempos de Ciro, el Grande. Mientras Roma se expandía sin compasión hacia el occidente, los partos se fortalecían en el oriente, controlando áreas ricas en recursos y rutas comerciales valiosas. Esta posición estratégica les trajo no solo riquezas, sino también una ventaja táctica sobre quienes se atrevían a desafiarlos. La influencia del Imperio Parto se extendía mucho más allá de sus fronteras físicas. Comerciantes de las regiones del Mediterráneo cruzaban sus territorios en busca de productos raros y especias exóticas. Así, los partos crearon una red comercial que conectaba civilizaciones distantes, acercando culturas y manteniendo el control sobre las famosas rutas de la seda. La organización militar parta era diferente del modelo romano. En lugar de depender exclusivamente de formaciones de infantería, privilegiaban la movilidad de su caballería y la precisión de sus arqueros montados. Este método de combate confundía a los generales romanos, acostumbrados a formaciones pesadas y avances frontales. De repente, se encontraban con un enemigo ágil, experto en tácticas de emboscada. Curiosamente, muchos historiadores apuntan que la clase aristocrática partida, formada por grandes terratenientes y nobles guerreros, jugaba un papel crucial en la administración del imperio. Cada familia noble tenía el compromiso de defender regiones específicas y mantener el orden local, lo que fomentaba una lealtad sólida al trono. Este modelo feudal, a su manera, impedía la concentración excesiva de poder en una sola figura y favorecía la cohesión militar. Esta civilización estuvo involucrada en las guerras romanas durante más tiempo del que muchos imaginan. En diversos enfrentamientos, Roma se encontró con las tácticas innovadoras y la resiliencia parta, aprendiendo lecciones dolorosas sobre el verdadero significado del desafío militar. Sin duda, el ejército romano comprendía que enfrentar a los partos requería más que fuerza bruta, necesitaba adaptación y estrategia. Estas características formaban la base de un imperio que se enorgullecía de sus orígenes y que vería en Roma un objetivo ideal para demostrar su valía. La tensión política, que iba mucho más allá de las batallas, que era solo el presagio de conflictos futuros que redefinirían fronteras y sacudirían las certezas de un mundo que creía en el dominio absoluto de Roma. Tras la caída del imperio aqueménida, Persia atravesó un periodo complicado de dominio seleucida. A pesar de que el gobierno helenístico intentó imponer su administración, siempre hubo movimientos locales de resistencia. En este escenario, surgió Arsaces, líder de la tribu de los Parnos, que vio en la debilidad de los seleucidas la oportunidad de establecer un reino independiente. Arsaces inició su conquista en 247 a.C., fundando el reino parto en medio de disputas internas y revueltas regionales. Este líder carismático tenía una visión amplia, deseaba no solo la independencia política, sino también el rescate de tradiciones persas que los seleucidas intentaban borrar.
Su figura fue tan destacada que todos los reyes partos posteriores adoptaron el nombre de Arsaces como forma de legitimación. Mitrídates sí fue el gran responsable de transformar el reino parto en un vasto imperio. Expandió las fronteras hasta Mesopotamia, incorporando regiones ricas en recursos y comercio, integrando pueblos diversos a su dominio. Esta expansión territorial fue decisiva para fortalecer la economía parta, que se convirtió en un puente comercial entre Occidente y Oriente, favoreciendo el intercambio de culturas. Es interesante notar que la diplomacia también fue una herramienta crucial para consolidar el poder de los partos. Mientras algunos pueblos eran conquistados por la fuerza, otros eran atraídos por la perspectiva de un comercio floreciente o la promesa de mayor autonomía local. Los partos se mostraron hábiles en equilibrar acuerdos con territorios vecinos y el uso de la fuerza militar cuando era necesario. La estructura administrativa del imperio, a pesar de ser descentralizada, permitía la autonomía regional bajo la supervisión del rey. Este enfoque facilitaba la recolección de tributos y el mantenimiento de ejércitos locales listos para ser movilizados en caso de invasiones externas. En comparación con la burocracia romana, los partos preferían métodos de administración que respetaran las tradiciones locales, lo que les garantizaba menos revueltas en periodos críticos. Sin embargo, a medida que el imperio crecía, también se acercaba a las fronteras romanas. El contacto inevitable con esta superpotencia de la antigüedad desató chispas en el tablero geopolítico, ampliando los conflictos y, al mismo tiempo, construyendo la reputación de los partos como el gran rival del poder romano. Pero nada de esto se daría sin ajustes diplomáticos y, claro, choques violentos que aún estaban por venir. El primer registro de contacto diplomático entre Roma y Partia data de 92 a.C., cuando Sila, representando al Senado romano, y Orobaso, embajador parto, firmaron un acuerdo de no agresión. En ese momento, la región de Armenia comenzó a destacar como un territorio disputado, vital para mantener rutas comerciales y posiciones militares estratégicas. Armenia, situada entre Oriente y Occidente, funcionaba como un corredor que cualquier poder en ascenso deseaba controlar. Roma y Partia sabían que ocupar estas tierras significaba abrir camino a grandes ventajas: por un lado, acceso al Mar Negro; por el otro, la cercanía de centros urbanos y rutas marítimas que conectaban Asia con el Mediterráneo. Este factor convirtió a Armenia en una pieza clave de negociación y conflicto. Sin embargo, los partos no confiaban completamente en la diplomacia romana. Comprendían que Roma, siempre en busca de expansión, mantenía una política agresiva en otras fronteras, lo que podía reflejarse eventualmente en sus relaciones con el Oriente. Por eso, buscaron aliados locales y reforzaron sus guarniciones en puntos estratégicos, listos para proteger sus conquistas. Mientras Roma vivía disputas internas, como la ascensión de generales ambiciosos y conflictos civiles, Partia aprovechaba para fortalecer su influencia regional. Esta alternancia de inestabilidad política en ambas potencias resultaba en momentos de tregua y nuevos choques armados. Cada negociación rompía o firmaba tratados que rara vez se mantenían estables por mucho tiempo. La tensión aumentaba cuando grupos más pequeños, tratando de escapar de la hegemonía romana, buscaban refugio en Partia. Esta hospitalidad también servía como maniobra política. Al ofrecer asilo y apoyo a rivales de Roma, el imperio parta se convertía en la esperanza de muchos que resistían al poder occidental, avivando la chispa de conflictos directos. En esta danza geopolítica, cada lado ponía a prueba los límites del otro, manteniendo cierta apariencia de diplomacia. Sin embargo, bastaba un paso en falso para que los tratados se rompieran y las armas volvieran a hablar. En este punto, Armenia emergía una vez más como un escenario inevitable de disputas que pronto escalarían a un nivel nunca visto. La batalla de Carras, en 53 a.C., simboliza uno de los momentos más significativos de las guerras romanas. Marco Licinio Craso, uno de los miembros del primer triunvirato, buscaba gloria personal y riquezas al invadir Mesopotamia, subestimando la capacidad bélica de los partos. La derrota fue contundente. La caballería parta, liderada por el general Sureña, usó arcos compuestos y tácticas de emboscada para desmantelar la formación romana, resultando en miles de soldados romanos muertos y capturados. El escándalo creció aún más cuando las águilas legionarias, símbolos sagrados del poder romano, fueron capturadas.
El insulto afectó no solo al orgullo militar, sino también a la moral del pueblo romano. La leyenda de que Craso tuvo oro derretido vertida en su boca tras su muerte ilustra bien el desprecio que los partos sentían por la sed romana de riquezas. Después de esta humillación, Roma vivió un periodo de turbulencia interna y externa. Julio César, la figura política principal de la época, fue asesinado en medio de conspiraciones, y los partos no dudaron en apoyar a los enemigos de Roma que parecían más ventajosos, como Bruto y Casio. Este apoyo estratégico servía para debilitar al imperio rival desde dentro, mientras partía reforzaba su reputación de potencia militar. Marco Antonio, aliado de Octavio, futuro Augusto y sucesor natural de César, intentó vengar la derrota de Carras en 36 a.C. A pesar de contar con grandes recursos, su ataque resultó un fracaso. Con problemas logísticos, falta de suministros y la hostilidad del territorio, Marco Antonio no pudo doblegar la resistencia parta. Muchos soldados romanos perecieron o desertaron, lo que consolidó aún más la confianza de los partos. Unas décadas después, el emperador Trajano llevó a cabo otro intento de imponer la fuerza romana sobre Partia, buscando expandir el imperio a límites nunca antes vistos. Logró conquistar Ctesifonte, la capital parta, y obtuvo victorias impresionantes. Sin embargo, su muerte prematura impidió la consolidación de esos logros, y el territorio volvió a escabullirse de las manos romanas. La expansión momentánea no se tradujo en un dominio duradero. Todos esos enfrentamientos mostraron al mundo antiguo que el ejército romano, aunque poderoso, no era inquebrantable. Y, a cada choque, crecía la reputación de los partos como un pueblo valiente, orgulloso y capaz de hazañas militares sorprendentes. El legado de estas batallas dejaría cicatrices profundas en Roma, pero también abriría espacio para el surgimiento de una nueva fuerza en la región. El imperio parta, aunque victorioso en muchas campañas, también enfrentaba problemas internos. Disputas constantes entre nobles, conflictos de sucesión y rivalidades internas debilitaban el poder central. La descentralización que antes había contribuido a la cohesión militar ahora creaba brechas para rebeldes y pretendientes al trono. En medio de estas tensiones, el gobernante de Persis, Artaxerxes I, aprovechó el momento de debilidad de los partos para erigirse como líder de una nueva dinastía. En 224 después de Cristo, tuvo lugar la batalla de Hormozgan, donde el último rey parto, Artabano IV, fue derrotado. Esta victoria marcó el fin del imperio parta y el inicio del imperio sasánida. El triunfo de los sasánidas no fue solo militar. Heredaron la rivalidad histórica con Roma, convirtiéndose en un gran adversario en el Medio Oriente. Las disputas entre sasánidas y romanos se extenderían durante más de 4 siglos, manteniendo la región en constante alerta y prolongando el legado de conflictos que los partos habían iniciado. A pesar de su caída, el imperio parta dejó rastros profundos en la historia. La principal lección fue que la diversidad cultural y la capacidad de integrar diferentes pueblos en un mismo territorio podían crear un poder duradero. Al mismo tiempo, la falta de una administración más centralizada generó disputas internas que precipitaron el fin del régimen. La transición al imperio sasánida fue casi inmediata, pero las conquistas y la cultura parta siguieron influyendo en costumbres, artes e incluso estrategias de combate. Muchos de los caballeros y arqueros que sirvieron a los partos fueron incorporados al nuevo ejército, manteniendo viva la esencia de su tradición guerrera. Con el colapso oficial del imperio parta, el mapa político del Medio Oriente pasaría por otra reconfiguración. El mundo antiguo se veía, de nuevo, ante un imperio persa fuerte y decidido a competir, en igualdad de condiciones, por el dominio sobre rutas comerciales y ciudades estratégicas que tanto fascinaban al poder romano. Este panorama sobre el imperio parta hace replantear la imagen de invencibilidad construida en torno a las legiones romanas. Los partos enseñaron al mundo que no hay ejército invencible y que la determinación, junto con estrategias inteligentes, puede sorprender incluso al más formidable de los oponentes. Aún hoy, sus hazañas inspiran reflexiones sobre resistencia e identidad cultural. Si piensas en las contradicciones y conquistas de los partos, verás que el éxito no se construye solo en la fuerza militar, sino también en el carisma de los líderes y en la habilidad de integrar distintos pueblos.
Este modelo tuvo un impacto profundo en la antigüedad, delineando nuevas fronteras y nuevas formas de gobernar. Comparte en los comentarios qué fue lo que más te sorprendió de esta historia tan fascinante. ¿Crees que Roma, a pesar de ser un gigante, podría haber sido derrotada aún más veces si el Imperio Parto hubiera mantenido su unión interna? Deja tus impresiones y hasta qué punto esta historia cambia la forma en que ves las guerras romanas.